Una de las historias más fascinantes registradas en la Biblia es la historia de Jonás, un profeta a quien Dios llama para enviarlo a Nínive. Pero Jonás responde huyendo de Dios, huyendo del llamado. Imagínate la reacción de Jonás cuando Dios le dio instrucciones de viajar de Israel a Nínive a fin de predicar un mensaje de arrepentimiento a una ciudad inicua. En lugar de confiar en el poder de Dios para cumplir su mandato, Jonás se sintió abrumado por la ansiedad. No tenía descanso ni paz mental, por lo que huyó en dirección contraria. Una de las cosas más notables de esta historia es el sincero deseo de Dios de salvar a los habitantes de Nínive. A Dios le apasiona salvar a los perdidos. Pero además, este llamado también tenía el propósito de salvar a Jonás. Jonás necesitaba el evangelio tanto como la gente de Nínive y nosotros hoy. Jonás es un típico ejemplo de hombres a quienes les falta el descanso, hombres que no tienen paz. Buen día. Con la gracia de Dios ingresamos al estudio de nuestra lección número 12, el profeta sin descanso. Día a día hemos de memorizar Jonás capítulo 4, versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Pregunta Dios a Jonás. Consideremos algunos pensamientos, algunos principios antes de iniciar nuestro estudio. No puedes descansar completamente en Cristo cuando sabes que estás haciendo algo contrario a su voluntad, cuando estás huyendo de Él. Jonás es un ejemplo de alguien que alternó entre el descanso y la ansiedad. Descansaba en Dios hasta el día en que Él le pidió predicar a sus enemigos. Jonás no encontró descanso en su huida, sino en el profundo abismo. Cumplida su misión, tampoco descansó, sino que llegó a enojarse por algo tan nimio como una calabacera. ¿Encontró Jonás al final el descanso? Es una pregunta que la Biblia no responde. Huida. Jonás 1:3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y allí halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Lejos de la presencia de Jehová. Jonás estaba huyendo, y huía porque él estaba sin descanso. Él no tenía paz. Él no entendía por qué Dios quería mandarle a Nínive. Jonás vivía en Gat-Hefer. Fue un profeta de éxito durante el reinado de Jeroboam II, Segunda de Reyes 14:25. Jonás conocía a Dios y descansaba en Él. Pero cuando Dios le encargó dar un mensaje allá en Nínive, Jonás decidió huir de Dios, decidió ir en dirección contraria y procuró encontrar descanso en la bodega de un barco que se hundía. Jonás conocía de cerca la crueldad de los ninivitas, que ya habían realizado varias incursiones en el territorio israelita. ¿Qué pasó con Jonás?
Jonás entró en pánico ante la orden divina. Tendría que predicar a sus enemigos. Ellos serían violentos con él. ¿Perdonaría Dios a los ninivitas y quedaría como un profeta mentiroso? Estas y más preguntas pugnaban dentro de Jonás, y Jonás no encontraba paz, por lo cual Jonás decidió buscar su propio descanso, y lo hizo huyendo en la dirección contraria de donde Dios lo estaba llamando ir. Mientras huyamos de Dios, mientras vayamos en la dirección contraria a donde Dios espera que vayamos, no vamos a hallar descanso. No vamos a hallar la paz que buscamos. Un descanso de 3 días. En mi angustia clamé al Señor, dice Jonás en su oración, Jonás 2:2. Y él me respondió desde las entrañas del sepulcro, pedí auxilio, y tú me escuchaste, y tú escuchaste mi clamor. Es la oración de Jonás. Ahora Jonás está dentro de un pez gigante. ¿Qué había pasado? Jonás quiso huir de Dios, pero Dios no estaba dispuesto a perder a Jonás, así es que llamó a Jonás y de una forma sobrenatural Dios le dio una gran lección a Jonás para que recapacitara. Salvado de la muerte por un enorme pez enviado por Dios, Jonás pudo encontrar el descanso que buscaba. Su oración muestra sus sentimientos en ese momento. Y lo interesante que encontramos en la oración de Jonás es que Jonás ora por el santuario, pero no ora por cualquier santuario, no ora por el santuario terrenal, está orando por el santuario celestial. El santuario es el punto central de oración y comunión con Dios. Jonás sabía que solo en el santuario celestial, allí es donde está depositada su esperanza, porque de ahí proviene Dios y la salvación que Él ofrece. Finalmente Jonás comprende esta verdad importante. Ha experimentado la gracia de Dios, ha sido salvo. Cuando el gran pez lo escupe, él comprende de primera mano el amor de Dios hacia él. ¿Qué encontramos en esta oración de Jonás? En el versículo 2 encontramos que Jonás agradece a Dios por haberle escuchado en su angustia. ¿Dónde estaba Jonás? En el vientre del pez. Allí se reencuentra con su Dios. En los versículos 3 al 6 vemos cuando esperaba morir, Dios le salvó la vida. Eso le da la esperanza de volver a ver el templo. En el versículo 7 encontramos que Jonás está seguro de que su oración es escuchado por Dios en su templo celestial. Jonás conocía la diferencia entre el santuario terrenal y el templo celestial. Y en los versículos 8 y 9, Jonás reconoce que el único camino seguro es procurar hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde encontró descanso Jonás? ¿Dónde se reencontró con Dios? En el lugar que menos él pudo haberse imaginado. En el vientre de un enorme pez. ¿Dónde podrás encontrar tu paz? Posiblemente en el lugar que menos te imagines. Puedes ir a cualquier lugar, no vas a encontrar paz. Anda a los brazos de Jesús, allí vas a encontrar paz, así como Jonás lo encontró. Misión cumplida.
Jonás 3:5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Jonás ahora va a Nínive, llega a Nínive, empieza a predicar, anuncia que Nínive sería destruido dentro de 40 días. Pero la respuesta de los ninivitas fue de un arrepentimiento sincero. Algunos datos de Nínive. Nínive era una ciudad enorme, 663 hectáreas, comparada con las 8 hectáreas de Samaria. Samaria era pequeñita. Se necesitaba 3 días para recorrer todas sus calles. Sin embargo, a Jonás le bastó un solo día de recorrido predicando la destrucción venidera para que hubiese una reacción colectiva de arrepentimiento. Da la impresión que Jonás estaba apurado por terminar su tarea. En un día recorrió lo que normalmente se recorría en 3 días. Dios quiere que predique, voy a predicar. El Espíritu Santo trabajó arduamente en el corazón de los ninivitas. El rey mismo se vistió de cilicio y se sentó en ceniza para mostrar su arrepentimiento. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Dice Jonás 3:9. Los ninivitas encontraron descanso en la misericordia divina. Confiaron en Dios. Posiblemente Jonás sea el predicador más exitoso que pueda haber. En un día hizo que 120,000 se convirtieran, se arrepintieran. Todo un pueblo arrepentidos. La misión había sido cumplida. No sabemos qué había en el corazón de Jonás mientras predicaba, pero Dios busca que salvar y hace uso de cualquier instrumento humano que está dispuesto a ponerse en sus manos. Si tú quieres ponerte en sus manos, Dios usará de ti para salvar almas, así como lo hizo con Jonás. Pero Jonás, como decíamos, no sabemos qué había en el corazón de Jonás mientras predicaba, porque en lugar de 3 días, terminó de predicar en un día. Un misionero enojado y sin descanso. Jonás 4:1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Jonás predicaba, pero no esperaba que el pueblo se arrepintiera. Jonás quería ver destruida la ciudad. Caso extraño, ¿verdad? Caso extraño de un predicador. Jonás conocía a Dios y sabía que era misericordioso. Mucho antes de cumplirse los 40 días, tenía claro que Dios había perdonado a Jonás, a Nínive. Jonás 4:2-5. Y ahora él quedaría como un falso profeta. Pacientemente Dios se acerca a él para advertirle que no era correcto enojarse. Versículo 4 del capítulo 4. Seguidamente le da una lección práctica para enseñarle misericordia. Dios le regala a Jonás una hermosa calabacera que le diese sombra, pero la hace secar durante la noche. Esto enfurece a Jonás hasta desear la muerte. Y Dios le dice, tú te compadeces de una planta. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, ¿no habría yo de compadecerme? Pregunta Dios a Jonás. La paciencia de Dios con su profeta realmente es asombrosa. ¿Por qué? Porque conversa con él, trata con él. Dios está decidido a usar a Jonás, ¿no? Dios busca razonar con Jonás. Dios está decidido a salvarle a Jonás. Cuando huye, va en busca de él.
Y ahora cuando está enojado va donde Jonás para razonar con él. Quiere darle paz, quiere darle tranquilidad. Pero Jonás estaba empecinado a no tener paz. Era muy fluctuante. Tenía paz un tiempo, otro tiempo no. ¿El carácter de Jonás se parecerá en algo al nuestro? Pudiendo tener paz, nos estaremos resistiendo, por lo cual vivimos angustiados, vivimos atormentados, vivimos enojados como Jonás. Aprendamos la lección de Jonás. Una vía de doble mano. Judas 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Podemos encontrar paz? Sí, podemos encontrar paz. ¿Podemos encontrar el descanso? Sí, podemos encontrar el descanso. Los ninivitas necesitaban que alguien les advirtiese de su mal proceder, y Dios mandó a un profeta que necesitaba amar a los ninivitas. Jonás era un profeta que necesitaba ser evangelizado. Y posiblemente Dios esperaba que a través de su mensaje de un llamado al arrepentimiento, él también se arrepintiese. Tal vez Jonás no lo sabía, pero no estaba preparado para tener a un ninivita como vecino en el cielo. Necesitaba aprender a amar como Dios ama. Si la tradición es correcta, Jonás aprendió la lección y pasó el resto de su vida trabajando a favor de los ninivitas. Por su parte, el rey de Nínive, Adad-Nirari III, proclamó el monoteísmo. El amor de Dios había triunfado tanto a favor de Jonás como a favor de Nínive. Lo que se logró en Nínive se puede lograr hoy en muchos corazones que aparentemente son duros, difíciles de evangelizar, pero si nos ponemos en las manos de Dios, podemos ser instrumentos de salvación en sus manos. El encargo que había recibido imponía a Jonás una pesada responsabilidad, pero el que le había ordenado que fuese podía sostener a su siervo y concederle éxito. Si el profeta hubiese obedecido sin vacilación, se habría ahorrado muchas experiencias amargas y habría recibido abundantes bendiciones. Sin embargo, el Señor no abandonó a Jonás en su hora de desesperación. Mediante una serie de pruebas y providencias extrañas, debía revivir la confianza del profeta en Dios y en su poder infinito para salvar. Jonás, el profeta sin descanso. Jonás es un ejemplo para nosotros, un ejemplo de aquellos que se obstinan en no lograr el descanso. Podemos hallar descanso salvando almas. Podemos hallar descanso predicando, presentando el mensaje de salvación, porque cuando un alma se arrepiente hay gozo en el cielo, y ese gozo también será nuestro y podremos tener descanso. Que Dios te bendiga. Amén.